Saludos a todos nuestros amigos de Noticel. Hoy nos encontramos con un abogado criminalista quien nos va a estar hablando sobre los procedimientos en los tribunales y en la etapa investigativa también en casos de tránsito y de embriaguez. Él es el licenciado Stanis Barrenechea. Bienvenido al Push Estelar de Noticel, licenciado. Gracias por la invitación, licenciada. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a empezar con para que, ¿verdad?, el público que nos está viendo conozca quién es el licenciado Stanis Barrenechea. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, como la había mencionado. Mi nombre es Stanis Barrenechea Martínez, un poquito complicado. Llevo de abogado aproximadamente ya 20 años. Estudiamos en Ponce, estudié allá. Tengo muchas conexiones en Ponce. Sé que usted es ponceña y que con mucho honor y con mucho orgullo es ponceña. Mi esposa también es de Ponce, un hijo mío es de Ponce, así que mis vínculos con el área de Ponce son bastante amplios, pero llevamos en la práctica penal 20 años y también litigación en general. No solamente vemos casos penales, sino también litigación. Y hemos siempre estado en el campo privado, en el campo de defensa como tal, velando por los derechos de todas las personas en los casos criminales y en otros casos. ¿Y en penal ha visto casos de asesinato, droga, violencia doméstica, agresión sexual? Para bien o para mal. Escalamiento, robo. Para bien o para mal, todo tipo de casos del Código Penal, leyes especiales y todo tipo de casos en lo criminal. Todo tipo, también en lo civil, pero todo tipo de casos criminal, ya sea por jurado, derecho, todo tipo de procedimientos judiciales en estos 20 años bastante. Estamos en el solsticio de verano. Así es que esto es una época donde hay mucha festividad. Por ejemplo, anoche fue la noche de San Juan, hubo celebración, así es que muchas personas consumen bebidas alcohólicas y consumir bebidas alcohólicas no es un delito. Correcto. Pero guiar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, embriagantes, eso sí es un delito. Sí. ¿Cuál es la política pública del Estado, verdad, en cuanto a este particular? Bueno, la política pública sobre los casos de alcohol siempre, no solamente desde ahora, sino siempre ha sido no tolerancia al conducir bajo los efectos de embriagante. Como usted bien lo dice, el beber no es lo ilegal. De hecho, lamentable para bien o para mal, la cultura puertorriqueña muchas veces inclina o motiva a que las personas consuman alcohol y eso es algo que pues cada cual lo hace o no lo hace. Seguro es algo cultural, pero de mucho tiempo para acá se penaliza y cada vez que pasa el tiempo, cada vez peor, cada vez se hace más pena el que las personas guíen bajo los efectos embriagantes y no necesariamente es el mero hecho de guiar, más es cuando se causa daño a las personas o cuando se lleva a cabo accidentes. O hasta la muerte. Claro, hasta la muerte que pueden llegar a eso. Por tanto, cada vez que estamos en festivos, ya sea veranos, navidades, festivos de feriados, pues la policía de Puerto Rico, que es obviamente la mano o el brazo del Estado para atacar o brigar con ese tipo de casos, pues se pone un poco más fuerte y se van a la calle a trabajar ese tipo de cosas y se le agradece de igual forma a la policía de Puerto Rico por el trabajo que hacen todos los días. Pero las personas que están sometidas al proceso judicial tienen unos derechos. Y tienen unas situaciones que tienen unos derechos, hay unos procesos que se tienen que llevar a cabo donde, aunque la política pública del Estado sea atacar ese tipo de casos, la ciudadanía tiene unos derechos y se tiene que informar con respecto a ellos. Y es bien importante que si usted va a beber, pase la llave. 100%, ahora está Uber, ahora está la llave, ahora amistades, hay 20.000 formas de hacerlo, lo importante es eso. Y hay una situación bien importante de los casos de alcohol, es que nos puede ocurrir en cualquier momento. Uno no sale a la calle pensando que lo van a detener, uno no sale a la calle pensando que va a tener un accidente donde una persona va a morir, uno simplemente sale a la calle en el in-between, te puede dar una cerveza, te puedes dar una copa de vino comiendo, puedes salir con tu pareja a comer, te das una copa de vino como algo cultural o algo social y cuando sales a la calle te detienen, te ponen a soplar y diste un porcentaje mayor al de la ley. Así que es algo que nos puede ocurrir. Muchas veces vemos a la persona que tiene casos de alcohol como un criminal, un delincuente, lo que sea. Si las personas supieran que en los tribunales se ven más frecuentes los casos de alcohol con todo tipo de personas, las personas cambiarían muchas veces la mentalidad de las personas con respecto a los casos criminales. Lo que pasa es que muchas veces vemos en la noticia que los casos de alcohol, los criminales son unas personas específicas y nos fijamos en eso, pero nos afecta a todos. El artículo 7.02 de la Ley 22, ¿verdad? Sí. Que es la Ley de Tránsito de Puerto Rico, tipifica este delito. Sí. Para que un policía, un agente del orden público intervenga con un ciudadano por este delito, tiene que existir un motivo fundado. Correcto. ¿Qué es un motivo fundado? Un motivo fundado, básicamente, y en palabras, una explicación larga, corta, es
todo aquello que le diga al oficial del orden público que se cometió un delito, ya sea en su presencia o no en su presencia. O una infracción a la ley de tránsito. Claro, porque puede ser un delito, si vio la comisión de un delito, pues el motivo fundado de la intervención es la comisión de delito. Pero puede ser, dependiendo del tipo de caso, que el policía tenga un pensar o un entendimiento de que se cometió un delito, en ese caso debe ser grave. Y esos motivos, claro, el Tribunal Supremo ha establecido que se tiene que evaluar la razonabilidad de la intervención y la detención. Para esos motivos fundados del policía, viendo la totalidad de las circunstancias, razonablemente, esos motivos fundados dan lugar a la intervención, ya que es una situación que el caso se analiza en su perspectiva. Pero básicamente esos son los motivos fundados. Los casos de embriaguez son menos graves. El delito es un delito menos grave. Cierto. Es un delito menos grave y un motivo fundado que puede tener la policía puede ser una negligencia tipificada en el artículo 5.07 de la propia ley 22, puede ser rebasarse una luz roja, cambio indebido de carril, exceso de velocidad, entre otros. Sí. Si esto ocurre, ¿verdad?, que un ciudadano bajo los efectos de bebidas embriagantes y guiando un vehículo es detenido por la policía, ¿cómo comienza ese procedimiento y cuál es su recomendación como abogado defensor para ese ciudadano, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que asisten a ese ciudadano? Claro, al cabo del tiempo, dentro de 20 años, uno ha podido ver casi todos los ejemplos, casi todas las situaciones que se han dado o se pueden dar en los casos. Yo no puedo hablar de mi caso específico, pero puedo decir de lo que he visto en diferentes casos. Y he visto en muchos casos de alcohol donde se utiliza el que las personas estén dando cambio de carril indebido, el que, como usted bien ha dicho, que no se detengan en un pare, no hagan diferentes otras situaciones. De igual forma, hay veces que los motivos fundados no necesariamente son tan correctos. Nosotros vemos que en tribunales se radican por lo menos 10 casos, de 5 a 10 casos de alcohol casi semanales o casi diarios. De esos, todos no proceden. ¿Por qué no proceden? Porque muchas veces se dicen unos motivos fundados en el tribunal donde al amparo de la razonabilidad no necesariamente son correctos. Se ha dado y se está dando el hecho de que cuando uno está en un lugar compartiendo con diferentes amistades o lo que sea, el policía sabe los lugares más frecuentados y están afuera. O cuando esperando. hay barras o negocios donde se expiden bebidas alcohólicas, eso se llama un fishing expedition, ¿correcto? Sí, esos son tarjetas, que son lugares que son específicamente tarjetas, donde han tenido problemas anteriormente en la jurisdicción, han tenido diferentes otras situaciones en esos lugares y se trata de atacar a esos lugares deteniendo a las diferentes personas para evitar que las personas sigan yendo a los sitios a consumir. Lamentablemente eso se ha visto en tribunales, no debería pasar, pero se ve. ¿Qué sucede? Muchas veces te detienen y los motivos fundados no necesariamente están tan claros. Los motivos fundados a veces vienen después y eso es algo que como abogado uno tiene que siempre velar cuáles son los motivos fundados al momento de la intervención. Ahora lo que pasa es lo siguiente, cuando una persona civil está teniendo una intervención con un oficial del orden público, básicamente el oficial del orden público es la persona y es la autoridad en ese momento. A veces se ve cuando una persona reclama sus derechos o pregunta por sus derechos como si fuese una afrenta o un acto en contra de la policía, cuando no, cuando básicamente es preguntar por los derechos de la persona, pero muchas veces eso no necesariamente cae bien y puede generar diferentes problemas. Mi mejor recomendación a toda persona que pueda ser intervenida en una situación de tránsito es que simplemente conteste lo que quiera o lo que deba contestar, no se ponga a hablar de más y básicamente haga lo que tenga que hacer, no diga. Muchas veces las personas dicen cosas que pensando que van a salir en beneficio pueden salir hasta en contrario porque se pueden meter en situaciones la persona que los oye, sí, o la persona que los oye puede entender una cosa distinta a lo que la persona quiere decir. Por tanto, lo mejor es manténgase callado. Si le piden una licencia, pues mire, uno da la licencia si uno la quiere dar. Obviamente hay movimientos que, pues, hay diferentes movimientos al amparo de la ley que, pues, tienen choques. Pero hay que cooperar con la policía. Claro, así es que si le pide el registro del vehículo, claro, la licencia de conducir son documentos que se le deben de entregar a la policía, pero el policía tiene que indicarle a ese ciudadano la razón por la cual lo está deteniendo. Claro, la propia ley 22 obliga a la persona a tener que identificarse y pues en parte dar la licencia. Lo que pasa es que el policía cuando te detiene tiene que ir a donde uno y tiene que explicarle básicamente los motivos fundados. Eso es una parte de la intervención. Tiene que explicarle el motivo fundado. Lo estoy deteniendo porque se rebasó la luz roja, ejemplo. Claro, sí. Y en ese momento, si hay un motivo fundado, que en estos casos de embriaguez específicamente hay unos rasgos que típicamente los policías en los tribunales siempre, ¿verdad?, le dicen al juez,
cuando someten los casos, que esa persona tiene ojos rojizos, fuerte olor a alcohol, lengua pesada, que estaba zigzagueando, básicamente es lo mismo. Si en un caso existe una de esta descripción únicamente, me dio fuerte olor a alcohol, única y exclusivamente, ¿ese motivo fundado es suficiente para sostener un caso de embriaguez? De por sí solo no. El oficial tendría que incluir ese motivo fundado que tiene para entender que la persona está llevando bajo los efectos embriagantes con la totalidad de las circunstancias. Pero los policías obviamente están entrenados, cogen adiestramiento con respecto a los casos de alcohol. Muchas veces, y esto es algo general, las personas piensan que los abogados de la defensa son unas personas que tienen unos libros mágicos de defensa. No. Donde fue el fiscal que ve casos de tránsito es donde también estudió el abogado de la práctica privada y es donde los oficiales del orden público también toman sus adiestramientos correspondientes, de igual forma los jueces. Por tanto, lo que quiero decir es que el policía sabe lo que tiene que hacer al amparo de la ley, el fiscal sabe lo que tiene que evaluar al amparo de la ley, el abogado de defensa sabe lo que tiene que evaluar al amparo de la ley. Cuando un caso se desestima es porque una de las partes que tenía que hacer no hizo, y eso ocurre mucho. Pero para las personas y para los ciudadanos lo más importante es que básicamente sepan que el policía está haciendo su trabajo, tiene una política pública, tiene un estado detrás del policía que básicamente lo están, no es presionando, pero tiene que hacer ese trabajo de detener a la persona para evitar que las personas consuman alcohol. De igual forma, tiene que hacer valer sus derechos. Y muchas veces hacer valer los derechos es quedarse callado, llamar a su abogado o un representante legal. Debe saber que tiene que tener un abogado predilecto antes de la intervención. ¿Por qué? Una vez lo detienen a uno le ponen las esposas, se lo llevan en la patrulla y lo ponen en una celda. Tú no necesariamente vas a tener la viabilidad o la accesibilidad para llamar a ese abogado o a esa persona que te va a representar. Las personas que se encuentran con uno en esas situaciones, o uno debe ya de tener un abogado o abogada pendiente, stand-by, para ese tipo de situaciones, porque una vez te detienen, uno no va a ser la persona que va a poderse poner en comunicación con la policía o con el abogado. Y esos derechos del policía tiene que explicárselos a esa persona sospechosa, y no solamente explicárselos, sino asegurarse de que ese sospechoso o sospechosa haya entendido cuáles son sus derechos. Correcto. Y cuáles son los derechos que cobija a un ciudadano que es detenido por la policía. Eso es correcto. Anteriormente se decía que se explicaban y no se explicaban. Ahora, con la nueva producción de los bodycams, pues Bodycams son cámaras donde se graban las intervenciones. Correcto. Se están siendo asignadas a diferentes policías unos bodycams, son las cámaras que llevan aquí, donde graban las intervenciones y graban lo que se dice y lo que no se dice. Lo que yo encuentro que está malo de eso es que graban en un momento específico, no graban la comisión del delito o el alegado motivo fundado, sino graban desde que el oficial ya está hablando con uno. No es prueba que no sea graba a favor cuando la de persona uno. se rebasa Alegadamente la luz roja, hubo una intervención. o cuando está zigzagueando, supuestamente. Alegadamente, esas otras cosas no se graban, simplemente se graba ya cuando se está teniendo el contacto con la persona. Y eso pues es un poquito complicado para uno, pero y no están grabando entonces la totalidad de los hechos. No se graba la así totalidad es que habría de que ver la circunstancias. admisibilidad. Eso es correcto. En cuanto se aprueba en un caso criminal donde hay que probarlo más allá de dudas razonables. Si ese tipo de situación se está dando, pues mire, lo importante es que uno esté tranquilo, sepa que el policía está haciendo su trabajo, sepa que uno se puede meter en más problemas de lo que uno ya está en la mera detención. Por tanto, uno habla o dice lo que tenga que hacer, uno tiene derecho a uno negarse a hacerse la prueba de alcohol, y eso es un derecho, no es que meramente... Un derecho que se explica en las advertencias. Pues seguro que sí, porque una prueba de alcohol es una intervención con la seguridad de uno, es una intervención con tu cuerpo, con tu templo, tu cuerpo. Pues, seguro que sí. Y la intimidad es un derecho constitucional. Técnicamente es un allanamiento, un registro a la persona, y uno tiene derecho simplemente a negarse a que el Estado, por medio de un soplo o por medio de sangre, uno lo registre, o uno se puede negar a eso. Ahora, tiene que saber que el negarse a ese tipo de situaciones también tiene unas consecuencias, que es que la ley 22 de igual forma establece una presunción de que si se negó es porque la persona está bajo los efectos de bebida embriagante, y hasta establece un %. O sea que puede ser que uno no esté bajo los efectos de bebida embriagante, uno se niegue a ser registrado y la ley puede entender que uno está bajo los efectos de bebida embriagante. Así que todas esas cosas uno las tiene que analizar. Simplemente mejor póngase en silencio, comuníquese con su representante legal, y su representante legal que haga las gestiones correspondientes para que obviamente se vea el caso lo más justo posible. ¿Y qué sucede cuando un ciudadano, luego de que ese agente del orden público lo detiene y le hace las advertencias de ley, una vez entiende que es sospechoso, se niega a soplar? Una vez se niega a soplar, pues
se le tiene que ofrecer primero el soplar a la persona, luego si la persona se niega, se le tiene que entonces ofrecer a la persona hacer la prueba de sangre. Si la persona también se niega a hacer la prueba de sangre, se van a poner en contacto con el Ministerio Público, que se supone... Que es la Fiscalía, con la Fiscalía, de Justicia. Claro, el Departamento de Justicia se supone que tenga personas on call o en turno, como se le dice, ¿verdad? Que son fiscales que están on call en cualquier momento esperando a que los oficiales del orden público los llamen para consultar eso, y dependiendo de la decisión que tome el Ministerio Público, el fiscal, pues se les va a dar las instrucciones de si se le aplicase o no la presunción a la persona de que estaba bajo la bebida embriagante, pero al final del día no se puede obligar a la persona a hacer cualquiera. Si yo digo que no quiero soplar y yo digo que no quiero hacerme la prueba de sangre, no me la pueden hacer. Y si el abogado dice, esa persona no va a soplar, el policía aún así puede decir, es que la persona es quien decide si libre y voluntariamente va a soplar, o una vez un abogado se identifica como abogado de ese ciudadano y dice, mi cliente no va a soplar. Claro, lo que pasa es que una vez uno reclama el derecho a estar asistido por un abogado que está amparado en los derechos constitucionales tanto a nivel federal como a nivel estatal, y eso es un derecho que es incuestionable, el uno estar representado bajo abogado, obviamente. Una vez tú lo reclamas o una vez tú tienes un representante legal contigo que dice que es tu abogado, ya se supone que el contacto con del oficial del orden público para con esa persona se haya eliminado. O sea, lo mínimo posible, que no sea para identificar a la persona. ¿Por qué? Porque el abogado va a ser quien esté velando por los derechos constitucionales de la persona. En otras palabras, si usted tuviese un caso de alcohol y yo digo que soy su representante legal, ya la policía no puede tener ningún tipo de contacto con usted. Ni porque esa persona, pues no, porque ya la persona tiene representación legal y eso se tiene que respetar, porque el representante legal tiene un trabajo que hacer constitucional y tiene un trabajo jurisprudencial que tiene que para evaluar los derechos de la persona. Una vez un policía sabe que hay un representante legal atendiendo a la persona, se supone que toda intervención con esa persona cese y sea a través del representante legal, porque para eso es que estamos, para eso es que están los abogados, y eso es lo que básicamente el derecho vela, porque la persona tenga una representación legal. No es de palabra de que tenga abogado, pero en la práctica no se respeta al abogado. Tiene que respetarse de igual forma a los fiscales. Esto es algo que el sistema, para que pueda funcionar, tiene que correr de esa forma. A la que se deje de hacer eso, deja de correr el sistema. ¿Cuál es el % de alcohol ilegal que se establece en la Ley 22? Pues mira, varía. La mayoría de las personas es 0.08. Hay veces que los menores de edad es un % menor, hay veces que los casos de motociclistas, si es un vehículo público. De transporte, los vehículos de transporte público es otro %, los motociclistas es un % distinto, pero la mayoría en general a las personas del día a día es 0.08%. Adicional, claro, el Tribunal Supremo ha mencionado en jurisprudencia que hay un punto para arriba y un punto para abajo donde puede ser un conflicto o un problema de calibración de la máquina. Margen de error. Claro, ese margen de error, que es lo que llamamos, donde puede ser que para arriba o para abajo pueda haber un cálculo de error, y puede ser que aunque te dé 8.2, 3, 4, 5, puede estar dentro del margen, pero eso es algo que se tiene que evaluar viendo la razonabilidad y la total de las circunstancias de la intervención. Una vez se realiza una prueba, ya sea de sangre, ya sea con el Intoxilizer, y esa persona arroja más del 0.08% de alcohol, sí, ¿qué es lo que procede? Depende de la situación que ocurrió. Si es meramente que te detienen por una situación de alcohol, se supone que se te cite al tribunal, porque obviamente el guiar bajo los efectos de bebidas embriagantes es un delito menos grave. Al ser un delito menos grave, se cita a la persona para que vaya al tribunal en X o Y día y se vaya a ver el caso. Ahí uno va a hacer las gestiones para contratar abogado, lo que sea. Pero si fuese incluido con un delito grave, se puede llevar a la persona al tribunal. Va a depender del proceso judicial. Si es meramente por alcohol, por regla general, el caso es citado al tribunal. Claro, y si no tiene un delito grave, que lo aparea, o si no tiene un delito grave, que esté conjunto. Porque, por un ejemplo, a veces se ven los casos y se ha visto en prensa casos de alcohol donde lamentablemente fallecen personas, o lamentablemente y esos son casos que son lamentables, punto. Donde hay casos que se hace daño a un vehículo, choque, lo que sea. Independientemente del amparo de la ley, son vehículos que, aunque la pena es mayor, se catalogan, ¿verdad?, como delitos menos graves. Por tanto, es citación. Muchas veces uno ve a la gente en la crítica social diciendo, pero no meten preso. Es que son delitos que por naturaleza legal
requieren que se le cite a la persona para ir a tribunal. Los delitos que yo te arresto y en ese momento te llevo, que tengo el lapso de 36 horas, esos son los delitos graves, donde están codificados como delitos graves. Para bien o para mal, los delitos de alcohol en su mayoría están calificados, ¿verdad?, como delitos menos graves. Y al ser menos grave, el Ministerio Público tiene un año, ¿verdad? El término prescriptivo es de un año, pero también hay un término para someter el caso. Claro, hay un término para someter el caso y va a depender de en qué momento se cita a la persona. Esa es la regla 64N1, N2, va a depender del proceso que es juicio, la regla de juicio rápido, el derecho a juicio rápido. Va a depender de si la persona está ingresada, si no está ingresada por otras situaciones, va a depender de cuándo se cita a la persona y ese tiempo empieza a correr, porque básicamente una cosa es lo que la ley establece que es el término prescriptivo para llevar a cabo un delito, que es el término que la ley establece para encausar a esa persona. Y otra cosa es que una vez encausado el proceso judicial, o sea, una vez citada la persona, ese proceso judicial adicional tiene unos tiempos que se tienen que cumplir. Una vez te citan, hasta que se vea la vista de regla 6, ahí es que empieza la 64N1, 64N2, y ahí es que entonces empieza ese otro proceso. La mejor recomendación es que hablen con un abogado y ese abogado lo va a recomendar con respecto a cómo aplicar los términos. En general, tiene que saber que esas situaciones existen. Y la primera etapa es la vista de determinación de causa para arresto. Eso es correcto. Los menos graves, la primera causa. Hay una situación que es complicada para los abogados, que es que en los casos de menos graves no existe lo que llamamos una vista preliminar. En los casos graves, aunque la pena es mayor, en la vista preliminar es un proceso donde uno puede ver mejor la prueba, donde uno se entera mejor cuáles son las imputaciones en contra de la persona en el proceso judicial. Pero en los casos menos graves no. En los casos menos graves va de regla 6, que es lo que se llama la vista de determinación de causa para arresto. Correcto. Se tiene que entonces ver la primera vista y la etapa de juicio. Muchas veces, antes de la etapa de juicio, uno tiene que analizar la totalidad de las circunstancias y al no tener esa vista intermedia, pues uno tiene que atacar la prueba del descubrimiento de prueba. Uno tiene que hacer un análisis de la prueba un poquito en desventaja al no haber tenido la vista preliminar en el medio para uno poder entonces estar en una mejor posición de ver el caso. Pero en el descubrimiento de prueba, que es la regla 95, correcto, se solicitan todos los documentos y toda la prueba que tenga el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, en contra de esa persona acusada, ¿correcto? Correcto. Todo lo que en el 95, que es el descubrimiento de prueba, se solicita todo lo que el Ministerio Público tenga, vaya a presentar en contra de esa persona en juicio o dentro de su investigación haya tenido, porque muchas veces hay declaraciones juradas en los casos donde el Ministerio Público no las va a presentar, pero las adquirieron durante la etapa investigativa. Así que uno tiene derecho a pedirle al Ministerio Público lo que van a presentar en contra de la persona o de igual forma lo que han logrado adquirir en la etapa investigativa. Y eso es parte del debido proceso de ley, que es un derecho constitucional que nos favorece y está a favor de todos nosotros. El que nosotros tengamos acceso a esa información para poder ver el juicio y poder atacar esa prueba y poder evaluar, poder hacer preguntas, poder presentar teorías, es parte del debido proceso de ley y es necesario en todo tipo de casos. Ahora, en los casos de alcohol, al ser de menos grave a ser grave, uno hace un descubrimiento de prueba. Y hay una situación que a veces desconocemos. En los casos de alcohol hay supresión de evidencia. En los casos de alcohol hay 64N o 64P. 64P es una vista de desestimación porque no se determinó causa conforme a derecho. Eso es correcto. En la etapa de regla 6, correcto. Al ser un caso criminal, ya sea menos grave o grave, todas las reglas de procedimiento tribunal, básicamente las reglas de procedimiento tribunal aplican. Para el público que nos está viendo, que la supresión de evidencia, ¿a qué se refiere? La supresión de evidencia puede ir va dirigida a diferentes cosas. Que no se identifica a la persona de acuerdo a derecho para poder llevar a cabo el proceso en contra de la persona. También puede ser que el material que se haya encontrado, que se pretenda utilizar en contra de esa persona. La prueba de alcohol. La prueba de alcohol, en ese caso, o identificación de la persona, del oficial, diferentes otras cosas. Prueba que se vaya a presentar para poder vincular a esta persona con la comisión de delito fue adquirida de una forma ilegal, inconsistente o irrazonable. Ese tipo de cosas también se puede hacer, que es la supresión. Hay diferentes cosas que se pueden hacer y eso todo va a estar a la mano de las reglas de procedimiento criminal que da unas herramientas a los abogados criminalistas para poder trabajar con eso. Pero el hecho de que sea un menos grave no significa que eso no se haga, eso se hace. Lo que pasa es que va a variar al amparo de la totalidad de las circunstancias y de qué es lo que se pretende en el caso. ¿Y cuál es la pena si una persona, ¿verdad, es encontrada culpable
Como norma por general, infracción al artículo 7.02, que es el de embriaguez. no pasa que el artículo 7.02, cuando uno lo lee, es un artículo un poquito complicado, porque es bastante largo y va a variar del porcentaje de alcohol que uno tenga. Y B, aunque las reglas te establecen diferentes cosas que se pueden hacer, todos también están en negociaciones con el Ministerio Público cuando se vaya a ver. Pero en la primera vista, en la primera convicción de un caso de alcohol, como norma general, se le manda a la persona, se le suspende a la persona por la licencia por un término de 30 días. La licencia de conducir. La licencia de conducir, correcto, porque pues la persona estaba consumiendo bebidas embriagantes mientras estaba conduciendo y se le suspende eso. El tribunal le puede dar a uno permiso para guiar, si uno trabaja, diferentes cosas, pero eso va a ser algo que la representación legal de uno se va a encargar de solicitarle al tribunal y hacer las gestiones correspondientes para tener ese permiso especial. De igual forma, te pueden dar un curso inicial de un día en obras públicas, que es un curso que se ofrece a las personas para, pues, que la persona entienda la gravedad de las circunstancias que pueden ocurrir al estar viviendo y guiar, ¿verdad? Y también hay diferentes cosas, porque por AMSCA hay otros cursos que se pueden hacer de más tiempo. Ya en la segunda convicción, pues ya entonces cae reincidencia, ya la cárcel es una posibilidad, ya puede variar de 15 a 30 años, de 30 meses, perdóname. Así que hay un proceso que uno tiene que tener mucho cuidado. Con respecto a ya cuando uno tiene más de un caso, porque no es meramente, como la gente piensa, un casito de alcohol, no. Ya la libertad asunto de serio, uno, es un delito. De hecho, en los casos menos graves. Y puede conllevar la cárcel, y si se le causa la muerte a una persona. No, ahí son 15. Son 15 años de cárcel sin probatoria, que sin no nada. Cualifica. Correcto. Porque anteriormente, discrecionalmente, los jueces estaban imponiendo penas de restricción domiciliaria, pero ya esto luego, ¿verdad?, del caso de Mayra Nevares, el Tribunal Supremo se expresó y con relación a esto no procede ni la probatoria ni la restricción domiciliaria, así es que si se le causa la muerte a otro ser humano en estado de embriaguez mientras se conduce un vehículo de motor, la pena es de 15 años de cárcel, así es que es mejor pasar la llave, coger Uber o quédese en su casa. Sí, yo entiendo que es un poco injusto, aunque viendo la totalidad de las circunstancias es un poco injusto el que una persona, como le estaba diciendo inicialmente, una persona que sale de su casa, que no piensa que ese día va a matar a alguien mientras estaba guiando un vehículo, no piensa que una persona se le cruzó de frente y le dio, esa persona que sale de su casa no piensa que va a tener una situación como la que puede tener en ese momento. Por tanto, yo entiendo que es injusto el que una persona esté expuesta a una pena de reclusión por 15 años cuando es un delito no previsible en ese momento, o cuando es un delito que pasa por negligencia, cuando es un delito que pasa por diferentes gestiones. Ahora bien, es el derecho actual que tenemos, es el Estado de Derecho actual. Es la política pública del Estado. Es la política pública, y hasta que no hayan cambios, que yo sé que los va a haber, porque cuando esas personas que tienen y que hacen las leyes tengan casos parecidos y estén sujetos a 15 años sin probatoria y sin nada, ahí entonces va a empezar a cambiar, lamentablemente, va a empezar a cambiar. O, mire, casos de alcohol, fiscales, jueces de la apelación, nadie está exento a tener un caso como eso, porque como le estaba diciendo al principio... Han acusado a abogados, han acusado Claro, a yo he representado a todo tipo de personas. Todo tipo de profesional. Todo tipo estudiantes, ahora mismo en Mayagüez hay un caso de unos estudiantes del Yo fui abogado de COPS, yo fui abogado de COPS mucho tiempo. De los policías. Policías, enfermeros, trabajadores, o sea, todas las personas en Puerto Rico pueden resultar, porque como le estaba diciendo, uno puede salir a comer con la pareja de uno y uno beber un poco de vino. Uno puede beber diferentes otras cosas que pueden ser que ese punto 08 se sobrepase por diferentes cosas. Automáticamente, si uno tiene una situación no prevista de que una persona, como he visto, pasó una persona oscuro, una persona por el frente le pasa, uno no lo ve, le da un cantacito, ya es un delito, un grave daño corporal. Si esa persona resulta muerta, como muchas veces ha ocurrido... Y es bien importante, ¿verdad? Y perdone la interrupción, pero es bien importante como que los ciudadanos en ese lugar se paren en la escena, porque también está el delito de hit and run, que eso puede complicar el panorama. Claro. Y es bien importante que se paren, que asistan a esa persona accidentada. Así es que esto es algo, ¿verdad?, que como ciudadanos tenemos que velar. Siempre se tiene que velar, y hacer la política pública es lo mejor como sociedad. Ahora, también tenemos que saber que mientras más se recrudezcan las penas de un delito, menos las personas van a parar y menos las personas van a estar en disposición de poder hacer las cosas que se supone que hagan. Porque yo, sabiendo que ahora tengo 15 años en las costillas de cárcel, sin probatoria y sin nada, lo que antes era, déjame parar para poder ver qué es lo que podemos hacer y poder resolver. Ahora, cuando la persona sabe
que son 15 años presos sin ningún tipo de contemplación, eso va a provocar unas situaciones que no necesariamente el Estado, los tribunales y diferentes otras personas lo van a evaluar y lo están evaluando. Eso no solo lo vemos en la marcha y en la práctica, porque una cosa es lo que pasa en los tribunales al día a día y otra cosa es lo que se evalúa cuando se están haciendo las leyes o la política y la presión que se menciona a las diferentes entidades para hacer la política pública. Pero están habiendo cambios en el sistema, van a haber cambios en el sistema y yo sé que esa ley tarde o temprano va a variar mientras se vayan viendo los casos para bien o para mal. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, Seguro. por estar aquí con nosotros en el Push Estelar. Y a todo nuestro público, si va a beber, no guíe y pase la llave. Uber, pase la llave, lleve a alguien. Lo importante es que no sea uno. Seguro que sí. Gracias.